Vamos a empezar en esta oportunidad en el estudio de el libro de los Hechos. Este libro es conocido como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Un nombre más apropiado a este libro sería realmente el libro de los Hechos de Cristo por medio del Espíritu Santo para la gloria del Padre. El propósito de este libro es darnos una vista panorámica de la continuación del ministerio de Cristo en la tierra. Vemos que el autor de este libro nos deja ver en el primer capítulo, en el versículo 1, nos dice que, dice el autor, dice en el primer tratado, refiriéndose al primer volumen, este es el segundo volumen que el autor escribe. El primer volumen es lo que conocemos como el Evangelio de Lucas. Presuntamente, Lucas escribió también el libro de los Hechos. Y aquí, de manera anónima, él identifica con el mismo estilo literario la introducción al segundo volumen de este libro. Nos dice que en el primer tratado, Teófilo quiere decir alguien que ama a Dios. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. En esta primera porción, entonces vemos que el estilo literario y en el contenido de la introducción del libro, en el prólogo, vemos que el autor vincula este libro y lo presenta como el segundo volumen, como el segundo libro, la segunda narrativa, por decirlo así, del ministerio de Jesucristo. Ahora, el enfoque de este segundo volumen se mueve a lo que sucede después de la resurrección. Ahora, un tema muy importante de este libro es la resurrección de Cristo. Es un tema que por medio de todo el libro es un tema principal que el autor Lucas nos da, porque esta es la base fundamental del Evangelio de Lucas y es la base fundamental del libro de los Hechos. Muchos eruditos, de hecho, le han llamado a este libro como el segundo volumen del Evangelio de Lucas, la segunda parte de Lucas. Ahora, todo esto se funda en la resurrección de Cristo. Esta es la fundación de la iglesia. Y es por eso que él lo destaca en el versículo número 3, el hecho de que el Señor después de haber padecido, se les ha presentado con muchas pruebas indubitables, o pruebas que no se pueden repudiar, con pruebas y testigos oculares a los apóstoles por medio de 40 días. Y nos dice que él les hablaba acerca del reino de Dios. Esto es muy importante porque aquí nos deja ver Lucas que aún después de su resurrección, el Señor todavía toma un tiempo, un periodo corto de 40 días para
para entrenar seguir entrenando y seguir discipulando a los apóstoles. Esto es importante de entender porque vemos que aún después de la resurrección y aún después de haberle visto a él, aún vemos que la actitud de los apóstoles todavía no se define, se ve un poco de renuencia o falta de claridad tocante al tema, perdón, tocante a la misión y al deber que ellos tenían en la luz de la resurrección de Cristo. Entonces, es necesario que el Señor todavía les tenga que explicar muchas cosas y les tenga que dar todavía más entrenamiento bíblico para prepararlos para el ministerio. Vemos el caso, por ejemplo, allá en el Evangelio de Juan, que los apóstoles, de hecho, después de haber visto al Cristo resucitado, se van todavía a pescar. No está claro lo que tienen que hacer. Aún no les queda definido. Entonces aquí Lucas nos dice que él ha recopilado estos datos y que estas cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, nos dice, hasta el día que fue recibido arriba. Esta es la intención de el autor Lucas en el primer volumen de su obra literaria, el Evangelio de Lucas. Es dar una cuenta exhaustiva de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y ahora él vincula este segundo volumen y nos dice que sigue hablando acerca del ministerio de Cristo por medio de los apóstoles. En el versículo 4 nos dice, y estando juntos les mandó que no fueran de Jerusalén, que no saliesen de Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén. La razón por la cual Él les manda, refiriéndose a Cristo, les dice que no fuesen a salir de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, has escuchado de mí. Ahora esta promesa es el Espíritu Santo. En el versículo 5 nos dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora ¿por qué es importante para nosotros hacer nota de esto? Es porque vemos aquí que el Señor no les permite salir al ministerio y este nos da una pista de la razón por la cual los apóstoles no empiezan a ministrar inmediatamente, porque la promesa no había llegado. Ahora, lo que es importante de entender aquí que el Señor no les permite salir a ministrar sin el Espíritu Santo. Ahora, tenemos que entender que parte de las características y de la naturaleza de este libro, refiriéndonos al libro de los Hechos, tenemos que entender su género literario y entender lo que este libro es y lo que no es. Porque muchas de las cosas que están sucediendo en la narrativa de este libro son cosas que se pueden decir que están sucediendo de manera transitoria. Debemos de entender que
este libro empieza a recopilar datos desde el año 30 después de Cristo y sigue recopilando datos hasta probablemente hasta el año 62 después de Cristo. Acordémonos que el libro termina dejando a Pablo esperando ser juzgado por Nerón. Entonces, muchas de las cosas que están sucediendo aquí son transitorias. ¿Por qué destacamos esto? Es porque hay muchas personas que llegan a este libro y leen pasajes como estos y tratan de formar su teología de este pasaje, pero no toman en cuenta las enseñanzas de los apóstoles en las epístolas. Parte de esto es porque no entendemos lo que es una epístola y lo que es una narrativa. El propósito principal de una narrativa no es enseñar teología o doctrina. Más sin embargo, en este libro encontramos teología y encontramos doctrina. Pero el propósito principal del Espíritu Santo en este libro no es enseñarnos doctrina, pero es darnos la narrativa, darnos un récord histórico de los hechos. Entonces las doctrinas que se ven y las cosas que suceden deben de ser interpretadas en la luz de las epístolas. Una epístola, la palabra lo indica, una epístola es una enseñanza doctrinal y está diseñada para enseñar doctrina. Entonces, el libro de los Hechos y las doctrinas que nos muestra deben de ser interpretadas en la luz de las enseñanzas doctrinales y epistológicas de los apóstoles. ¿Por qué es importante? Es porque, por ejemplo, aquí vemos que la promesa del Espíritu Santo no había descendido a los creyentes. Eso toma lugar, lo vemos más adelante en el día de Pentecostés. Pero hay personas que leen esto y toman esto como una doctrina que se debe de seguir. Entonces enseñan que una persona puede ser creyente y aún sin estar bautizada por el Espíritu Santo. Esto contradice a lo que nos enseñan las epístolas de los apóstoles y lo que nos enseñan también los evangelios. Por ejemplo, hablando del tema, claramente el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, el Señor Jesucristo le dice a Nicodemos de manera clara que una persona no puede ver el reino de los cielos aparte de ser nacido de arriba. El griego es bien claro, la palabra quiere decir ser nacido de arriba, se entiende es ser nacido del Espíritu. Entonces lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemos es que primero una persona tiene que ser nacida del Espíritu para poder creer. Primero esa persona tiene que ser nacida de arriba, tiene que ser regenerada para que esa persona pueda ver el reino de los cielos y pueda creer. El ver significa creer, creer en el reino de los cielos, creer en la salvación. Entonces la regeneración preside el nacer de nuevo, la intervención del Espíritu Santo preside la fe.
No es que creemos y después somos nacidos de nuevo, no. Somos nacidos de nuevo y porque somos nacidos de nuevo creemos. Este es el testimonio de las Escrituras. Por ejemplo, el apóstol Pablo lo reitera en el primer capítulo de su carta a los Romanos, en el capítulo número 1, en el versículo 16 y 17. El apóstol nos dice que el poder de Dios para la salvación es el Evangelio para todo el que cree. Para el griego primero, perdón, para el judío primero y también para el griego, porque en este Evangelio se revela la justicia de Dios y sabemos que la justicia de Dios que se revela es la justicia que justifica en las bases de la fe. Por eso él dice, se revela la justicia de Dios por fe, para fe, como está escrito, el justo por medio de la fe vivirá. Entonces, de manera clara, el apóstol nos dice que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Es el medio que el Espíritu Santo usa para crear fe, para regenerar. Entonces, tenemos que entender que en este punto, esto es algo especial, esta es una dispensación, si podemos llamarlo de esta manera, es algo que sucedió en este momento en la historia, pero ya no tiene que suceder así porque ahora el Espíritu Santo está activo en la tierra, en los creyentes. Y las personas que abogan que una persona puede creer sin tener el bautizo del Espíritu Santo, entonces por lógica, tienen entonces estas personas a personas creyendo y siendo salvas aparte del Espíritu Santo, lo cual contradice a lo que acabamos de ver. Nadie puede creer sin ser primero afectado, sin ser primero bautizado por el Espíritu Santo. Tenemos que entender que aquí los apóstoles ya habían creído, pero todo lo que toca a los apóstoles, todo lo que tiene que concernir con la fe, con la fe de los apóstoles es algo especial. ¿Por qué? Porque los apóstoles, a ellos les fue dada la oficina de apóstoles. Desde bien temprano en la iglesia, vemos en los récords históricos de la iglesia que uno de los criterios que la iglesia primitiva en el primer siglo usó para definir y distinguir el canon bíblico, es decir, uno de los estándares que se usaron para distinguir cuáles eran los libros que pertenecían al canon, los libros que eran inspirados, refiriéndonos a la recopilación del Nuevo Testamento. Uno de los estándares que se usaron por la iglesia primitiva es que solamente los escritos que eran de origen apostólico, es decir, aquellos que habían caminado con el Cristo en la tierra y habían sido llamados personalmente por Cristo y le habían visto crucificado y le habían visto resurrecto, eran los apóstoles. Entonces era una categoría muy especial y de esa manera la iglesia primitiva entonces toma ese estándar y entonces solamente reconocen como inspirados aquellos libros que procedían de los apóstoles. Eso nos indica entonces que la iglesia primitiva hizo una distinción entre los apóstoles y los creyentes de la segunda generación, es decir, aquellos que creyeron en el testimonio de los apóstoles. Esto de igual manera se refleja en el capítulo 17 de Juan, cuando el Señor Jesucristo está orando por los apóstoles y hace una distinción y le dice el Señor al Padre, le dice, no solamente te pido por estos, refiriéndose a los apóstoles, pero te pido también por aquellos que van a creer en su testimonio. ¿Verdad?
Entonces el Señor mismo hace una distinción entre los apóstoles y aquellos que iban a creer en su testimonio. Entonces todo lo que tiene que ver con los apóstoles, tenemos que entender que es algo, es una dispensación especial, algo que toma lugar en aquel tiempo, en ese momento, pero ya no se vuelve a repetir de la misma manera. Refiriéndonos a este caso en que la promesa todavía no había llegado y por esa razón el Señor les pide y les ordena que no salgan de Jerusalén. Se entiende, no salgan todavía a predicar hasta que reciban la promesa. Esto es bien importante para nosotros entender. Entonces, en el versículo 6 vemos entonces que Lucas nos dice que los que se habían reunido le preguntaron diciendo, esto es muy importante también, escuchemos lo que dice, Señor, ¿habrás de restaurar el reino a Israel en este tiempo? Ahora escuchemos la respuesta que el Señor Jesucristo les da a sus apóstoles. Es bien importante que entendamos esto porque aún hasta este día hay personas que les gusta predecir el futuro, poner una fecha para la venida de Cristo, ¿verdad? Eso pasa muy seguido, ¿verdad? Y muchas veces estas cosas suceden por lo mismo, porque practicamos mala teología. Nuestros principios de análisis bíblico son erróneos. Pensamos que en la Biblia hay mensajes secretos guardados que solamente algunos pueden encontrar. Tenemos que entender que eso no es bíblico, eso es una herejía del primer siglo, ese es el gnosticismo. Eso surge desde bien temprano en la iglesia, donde se promovía una inteligencia y una sabiduría que solamente algunos escogidos podían entender. Esta gente clamaba de que tenían visiones de ángeles, que podían hacer cosas y tenían un entendimiento más avanzado que otros. Y se inflaban con orgullo y se jactaban de estas cosas. Pablo habla claramente en su carta a los colosenses acerca de estas cosas y les dice a los colosenses, allá en el capítulo número 2, en el versículo de 8 al 10, les dice, tengan cuidado que nadie les eche a perder con filosofías de hombres y inteligencias de hombres basadas en las cosas fundamentales de este mundo y no en Cristo. Porque en Él habita toda la plenitud de la deidad, en Cristo de forma corporal, les dice Pablo. Esta gente, él sigue hablando de estas cosas y les dice, esta gente están llenas de orgullo y se jactan de visiones y de ángeles y exhortan a que guarden el día de reposo, el sabbat y la ley mosaica como manera de salvación. Entonces aquí vemos en el versículo 7 que el Señor les da la respuesta a esta pregunta. La pregunta es, ¿cuándo vas a establecer el reino, Señor? ¿Lo vas a establecer en este momento? Esa es la pregunta que se le hace al Señor Jesucristo. Y vamos a escuchar la respuesta y haremos bien en nosotros adherirnos a esta verdad. Nos dice el Señor, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Esto es bien importante. Los tiempos se refiere a las temporadas y las sazones se refieren a las dispensaciones del tiempo, a las estaciones del tiempo, una dispensación en el griego es la palabra aioni y significa
la palabra kairos puede ser un tiempo, una dispensación de tiempo que puede durar un periodo de tiempo muy largo. Por ejemplo, una descripción de un kairos sería el tiempo por ejemplo, de los patriarcas del Antiguo Testamento. Esa era un kairos, esa era una dispensación, era una estación y duró casi 2000 años. Ahora estamos en otra dispensación. Estamos ahora en los últimos días. Esos empezaron desde que Cristo ascendió a la tierra, ascendió al cielo. Entonces vemos que el Señor les dice, no os toca a vosotros saber. Lo que se entiende es, a ustedes no les toca saber cuándo. Eso no les concierne a ustedes, no es en lo que se tienen que enfocar. Pero tenemos que entender estas cosas porque son muy importantes, porque hay gente que pone énfasis en la venida de Cristo, pero descuidan el ahora y la misión que Cristo nos ha dado. ¿Verdad? Entonces levantan una teología para la destrucción de la otra. Estas cosas se tienen que mantener en un balance. Escuchen lo que el Señor dice, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Verdad? Eso es importante, la soberanía de Dios se destaca aquí y se destaca por medio de todo este libro. El Señor nos dice entonces de manera clara que el Señor en su soberanía ha definido y ha apuntado y ha fechado las cosas y Él las tiene bajo control. A nosotros prácticamente lo que está diciendo no nos debe de interesar cuándo. Nos debe interesar qué tenemos que hacer. Entonces el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahí está. Entonces nuestro Señor está moviendo el énfasis. Prácticamente ustedes, ese no es su asunto, no les concierne, en esto se tienen que enfatizar, en la misión. Porque ustedes van a ser mis testigos. Eso es lo que a ustedes tienen que importarles. Mi evangelio, mi reino en la tierra, la expansión de mi reino. No estamos hablando, cuando decimos la expansión de mi reino en la tierra, no estamos hablando que el cristianismo se va a mezclar con el secularismo y que vamos a crear una teocracia. No. Estamos hablando que el reino de Dios se está expandiendo en la manera que que la gente está creyendo. Y están siendo salvos y están viniendo a Cristo y el reino de Cristo se está llenando de aquellos que Él ha escogido para ser salvos. Y está avanzando y ha estado avanzando de esa manera. Vemos claramente que a pesar de todos los reinos que se han levantado en contra de Cristo, ¿dónde están hasta este día? ¿Dónde está el Imperio Romano? ¿Dónde están todos aquellos que se han levantado en contra de Cristo? En contra del ungido de Dios. No se encuentran. Y la iglesia de Cristo sigue avanzando. Entonces el Señor dice, ustedes serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria, y luego dice, y hasta lo último de la tierra. Este es otro tema muy principal de este libro, que es, ya dijimos el primer tema, la resurrección de Cristo. Este segundo tema es la expansión de la iglesia del este al oeste, del oriente al occidente.
la iglesia se empieza a mover de Judea y empieza a moverse y esparcirse hacia el occidente, empieza a subir a Antioquía, de Antioquía sigue subiendo y se va moviendo a Asia Menor hasta que llega a Roma. Este es otro tema principal de este libro. Entonces tenemos que entender que el hecho principal, la misión principal que Cristo les da a los apóstoles no es preocuparse por cuándo Él va a establecer las cosas, pero preocuparse por la expansión de su evangelio, de su iglesia, de su reino. Este debe ser el enfoque principal de nosotros también, de la iglesia de Cristo. Esta es la misión apostólica que nos ha sido dada a nosotros por ende. Esta es la fe de los apóstoles, la fe que nos ha sido dada de una vez y para siempre. Esta es la fe de los apóstoles. Esto es lo que se conoce en el lenguaje latín del primer siglo como la regula fide. Esta es la fe universal. Esta es la fe de los apóstoles. Esta es la misión apostólica en la cual todos participamos. Ahora en el versículo 9 nos dice Lucas que, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. O sea, el Señor fue levantado de entre medio de ellos le vieron ascender hasta que una nube le cubrió. Y estando ellos con ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. De la misma manera que le has visto subir, él vendrá. ¿Verdad? ¿Qué es lo importante de esto? Es prácticamente estos dos varones que les aparecen con vestiduras blancas, presuntamente ángeles, les están diciendo, ya les dijo, no les toca a ustedes saber cuándo va a venir, pónganse a trabajar, pónganse a pensar en lo que les dijo, en la misión que les dijo. ¿Verdad? Eso es lo importante. No dice aquí cuándo le verán venir, cuándo le verán bajar. Entonces, él va a bajar de esa manera. Usted no dice ustedes le verán bajar, no, pero sí él descenderá de esa manera. Lo que sí es importante entender cuando combinamos esto con, por ejemplo, con el discurso de la montaña de Cristo, del Monte de los Olivos, en Mateo 24 y Marcos capítulo 13, nos dice de manera clara que cuando esto suceda va a ser obvio y no vamos a necesitar que nadie nos diga que Él desciende. Todo el mundo va a saber que es Él. Mateo 24 nos dice claramente que antes de su venida todas las luces se van a apagar. El sol dejará de dar su luz, la luna dejará de dar su luz, y entonces se verá la señal del Hijo del Hombre, y le verán venir claramente. Entonces, el énfasis no está en el cuándo, pero en el cómo, y en el ahora que tenemos que hacer. Por eso la Escritura nos llama a vivir en la luz del día de ahora, vivir como si Él fuese a venir esta noche, lo cual puede ser cierto. Entonces, para terminar aquí vamos a destacar entonces el primer tema, la resurrección y la expansión de la iglesia. Ahora, muchos eruditos, algunos ponen este libro que fue escrito como en el año 80, y hay otros que dicen que fue escrito entre el año 60 y 61 después de Cristo. La verdad puede ser cualquiera de estas cosas,
cualquiera de estas dos fechas. Lo importante es que tenemos que entender que estas cosas que están siendo escritas toman lugar desde el año 7 después de Cristo, y el año 30 y el año 62, tomando en cuenta el volumen número 1, lo que es el Evangelio de Lucas. Entonces esta es una recopilación de estas cosas, y Lucas nos da esta narrativa, y estas cosas son recopiladas, pero no se ponen de manera editada hasta probablemente hasta el año 60. Yo me inclino al año 61, 62, pero esto es lo importante, que es lo que el Espíritu Santo nos ha dado para nosotros entender cómo el Señor Jesucristo empieza a mover su iglesia de Judea del oriente al occidente. Es bien importante destacar que Lucas era griego, no era judío, y parece ser adecuado que él sea gentil, porque vemos que la iglesia empieza a convertirse en una iglesia gentil, parte también de la promesa, ¿verdad? Vemos eso, lo vamos a ver más adelante. Es un tema que también es principal del libro de los Hechos, que la inclusión de los gentiles, la inclusión de aquellos que no son de la semilla de Abraham en la carne, ¿verdad? Eso es un tema que aparece en el Antiguo Testamento, es una promesa de Dios, que el Mesías no sería solamente para los hijos de Israel, pero también para todas las tribus del mundo, ¿verdad? Vemos que eso se reitera ya en el pacto abrámico, cuando el Señor le promete a Abraham que todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de su semilla. Pablo nos dice que esa semilla ya en Romanos 9 es la semilla de la promesa, Isaac, ¿verdad? Eso lo vemos allá en Romanos 9 y en Génesis capítulo 15. Es donde vemos que Dios hace el pacto abrámico, y aquí vemos la culminación de ese pacto y la continuación del nuevo pacto que Cristo ha hecho con su Padre, en el cual nosotros somos un artículo en ese pacto, ¿verdad? Los creyentes son el artículo que Dios le ha prometido a su Hijo. Y eso es importante para nosotros de entender. Vamos a parar aquí. La próxima ocasión vamos a continuar en el capítulo número 1, en el versículo 12. Esto trata con la elección de el que iba a tomar lugar de Judas. Vamos a parar aquí entonces.